Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad, la segunda parte del sermón titulado Desarrolla todo tu potencial en las manos de Dios. Y los invito a abrir la Biblia en sus casas. Jueces capítulo 7, el versículo 15, la primera parte. Dice así: Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Oremos. Dios y Padre Celestial, queremos pedirte en este momento que tú nos hables a través de esta palabra, nos ayudes a poder comprender el proceso que tú quieres hacer en nuestras vidas para poder desarrollar todo nuestro potencial en tus manos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hablamos en la primera parte de este sermón, el proceso por el cual Dios estaba haciendo pasar a Gedeón no era tarea fácil. Dios, a través de su ángel, le hablaba a Gedeón palabras de fe, de aliento, de ánimo, de victoria, para así poder comenzar el proceso de transformación en un hombre que se creía absolutamente nada, que tenía frustraciones, que tenía la autoestima por el suelo. Sin embargo, vimos en la primera parte del sermón que Dios había comenzado una obra en Gedeón. Aunque Gedeón reaccionara de una manera negativa ante esas palabras que el ángel le decía, para comenzar a despertar en ese hombre el varón de Dios que él quería, un hombre con un potencial desarrollado en las manos de Dios. Dios no veía a Gedeón como él se veía a sí mismo. Él se veía a sí mismo de una manera muy negativa, muy apocada, con muchas frustraciones, temores, un hombre muy duditativo. Sin embargo, Dios no estaba viendo el presente de Gedeón, sino que estaba viendo el futuro de Gedeón, un hombre con un potencial totalmente desarrollado en las manos del Señor. Y como dijimos en el primer sermón, Dios no ve tu presente lleno de frustraciones, temores, ahí en el lagar donde te encuentras, sino que ve el hombre o la mujer con un futuro potencial maravilloso en sus manos, porque Dios tiene grandes cosas para ti si sales de tu lagar. Y habíamos dejado la primera parte de este sermón en el versículo 16, donde Dios da una promesa a Gedeón. Dios, a través de su ángel, le dijo así en el versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y con ese versículo habíamos culminado la primera parte de este sermón. Desarrolla todo tu potencial en sus manos. El asunto es que Gedeón seguía con un corazón lleno de incredulidad a las palabras de ánimo, de fe y de confianza que le infundía el ángel de Jehová. Y lo vemos reflejado en el versículo 17, donde dice así: Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón ni siquiera estaba seguro de que las palabras del ángel eran un llamado real de Dios para su vida, para que él fuera el libertador de Israel, de esa opresión en que se encontraban hacía 7 años por parte de los madianitas. Y comienza a pedirle señales a Dios. La primera señal que le pide, porque hay otras señales que vamos a observar a lo largo de
esta predicación. Si eres tú que realmente me estás hablando, dame una señal. Y aquí vemos que había todavía incredulidad en el corazón de este varón. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos esa misma actitud que tuvo Gedeón? Porque no sabemos discernir la voz del Señor. No tenemos la certeza de que Dios nos está hablando, como le pasó al profeta Samuel, que no sabía distinguir que Dios lo estaba llamando. Y muchas veces Dios nos llama, pero no directamente, sino a través de personas. Gedeón quería tener la certeza de que realmente era Dios quien hablaba con él, que era Dios quien lo estaba llamando. Y eso también es muy importante para nosotros, tener la total certeza de que el que nos llamó no es un hombre, no es nuestra mente, sino que es Dios mismo. Y en ocasiones pedimos señales al igual que Gedeón. Señor, si este llamado es verdaderamente tuyo, Señor, dame una señal que yo pueda comprender. Confírmamelo de alguna manera. Yo no quiero hacer nada que no sea dentro de tus planes. No quiero hacer algo que solamente piense mi mente o que otros digan de mí. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, pero tengo que tener la certeza de que tú me estás llamando. Y comenzamos así a hablar con Dios y decirle esa necesidad imperiosa que tenemos de tener la seguridad de que Él es quien nos está llamando y no nuestra mente ni otros hombres, sino solamente Dios. Gedeón esperaba una señal de parte del ángel de Jehová y le cocinó un cabrito con panes sin levadura, y la señal que Dios le da a través del ángel para confirmarle que era Él quien realmente lo estaba llamando fue contundente. Veamos lo que dice el versículo 20 y 21 del capítulo 6 de Jueces. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo era un bastón de madera muy alto, con una curvatura en uno de sus extremos. Y dice la palabra de Dios que el ángel tenía el báculo en su mano y tocó con la punta de su báculo la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Hasta antes de esa señal que Dios le da a Gedeón, ese varón que hablaba con él era solamente un hombre, solamente un ser humano. Ni se imaginaba de que el que estaba hablando con él era Dios mismo. Y la señal que el ángel de Jehová hace fue contundente. Le dijo a Gedeón que pusiera a ese cabrito sobre una peña, sobre una roca, y también los panes sin levadura que Gedeón había hecho como una ofrenda. Y le dijo: vierte el caldo sobre esa ofrenda, sobre el cabrito y los panes. Estaba todo empapado. En ese mismo instante subió fuego de la roca y consumió totalmente tanto el cabrito como los panes sin levadura, cuando estaban totalmente mojados. Era una evidencia innegable, contundente, que era realmente Dios quien estaba tratando, que estaba hablando y que estaba llamando a este varón para que fuera el libertador de Israel. Y vemos ahí el proceso cuando Gedeón se creía absolutamente nadie. Dios lo llama desde su lagar con palabras de aliento, con palabras de ánimo. Esa es la primera etapa. Pero luego le convence de que era Él que lo estaba llamando. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos para desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo honestamente les digo, no quiero moverme a ningún lado sin que Dios me indique que debo hacerlo.
sin saber de que Dios está conmigo, sin conocer que realmente Dios me ha llamado a una tarea. Yo nunca hubiera venido a ser el pastor de esta ciudad, de esta congregación, si no tuviera la certeza de que Dios me había llamado. Y para que podamos desarrollar todo nuestro potencial en las manos de Dios, debemos conocer que es Dios que nos está llamando. Debemos conocer y tener la certeza en nuestro corazón que la tarea que vamos a realizar es un llamado de Dios. Y de esta manera Dios le demuestra a Gedeón: soy yo quien te estoy hablando. No es un mortal más. No soy un hombre común que te está hablando. Soy yo, Jehová, soy yo, tu Dios. Te estoy llamando a que seas el libertador de Israel. Y quizás tú has escuchado muchas voces, aún cosas que te vienen a tu mente, y pelearás con ellas y tal vez digas: ¿seré yo? ¿Será mi mente que me dice esto o que haga esto o esto otro? Y es buen momento para que puedas pedirle a Dios: confírmame, Señor, si realmente eres tú que me estás llamando a realizar esta tarea. Después que el ángel de Jehová le dio esa señal clara a Gedeón, desapareció de su vista. Y ahí recién, en el versículo 22 de Jueces capítulo 6, dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Recién reaccionó Gedeón, ese hombre escondido en el lagar, lleno de frustraciones, de temores, duditativo. Después de esa señal contundente que el ángel de Jehová le da, reacciona diciéndole: ah, Jehová, he visto a tu ángel cara a cara. Realmente eres tú el que me estás llamando. Y eso es un paso muy importante en el proceso para desarrollar todo nuestro potencial. Que estemos seguros en nuestro corazón de que es Dios quien nos está hablando. Algunas personas tienen el discernimiento más ejercitado en darse cuenta de que Dios los está llamando antes que otros. El caso de Gedeón era diferente porque era una persona que se sentía absolutamente nada. Yo no sé cómo te sientes tú. Yo no sé si estás en tu lagar. Y si Dios te está hablando a tu corazón de que vas a hacer algo en tu vida y quiere desarrollar tu potencial. Y quizás te está hablando en este momento a través de mi persona. Tú tienes que animarte a lanzarte a esa misión que Dios te llamó. Hay muchas personas que Dios los llamó a muchas tareas, sin embargo ellos nunca obedecen ese llamado. Les habló de una manera, les dio señales y reconfirmó. Sin embargo, nunca se atreven a hacer la tarea que Dios les llama. ¿Y cuántas personas quietas en la casa del Señor? ¿Cuántos cristianos que están inmóviles, todavía esperando que Dios les llame, sabiendo que tienen años dentro de la iglesia, sin embargo no tienen bien claro cuál es su llamado, no saben cuál es su don, cuál es su tarea, cuál es su misión dentro del cuerpo de Cristo o su misión dentro de este mundo? Y eso no es porque Dios no te haya hablado, es porque tú no estás escuchando la voz de Dios. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Es nuestra responsabilidad el agudizar el oído espiritual para poder escuchar la voz del Señor que nos está hablando. Si tú tienes años en el camino del Señor y todavía no disciernes el llamado que tienes o los dones que Dios ha puesto sobre tu vida, es tu responsabilidad. Tal vez falta de oración, tal vez falta de comunión con Él. Agudizar tu oído espiritual para saber que Dios te está llamando a una tarea. Pero no sigas como un cristiano inactivo. Tienes que salir de tu lagar y desarrollarte. No todos serán pastores, no todos serán maestros, ni predicadores, ni evangelistas. Cuando me refiero a un llamado, me refiero a la tarea que Dios quiere que tú hagas dentro de su iglesia. Y puede ser cualquier tarea.
No importa si no es un ministerio que todos puedan ver como predicador, como una persona que enseña la palabra, que enseña la Biblia, como un maestro. No. Todos somos importantes en la obra de Dios. Dios te puede estar llamando a cuidar enfermos, a repartir folletos en la calle. Dios te puede estar llamando a hacer tantas cosas para Él, a ponerte a disposición de otras personas y ser una persona servicial. De acuerdo al don que Dios te dio, ministralo a otros para edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Pero tú tienes que tener la certeza de que Dios te está llamando. Ahí Gedeón recién se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando, y en el proceso del desarrollo de su potencial espiritual en las manos del Señor, era importante para Gedeón saber que quien lo llamaba era Dios. Después que Gedeón entendió que ese llamado provenía de Dios, el Señor pasa a una siguiente etapa. Continuaría con su proceso para ir desarrollando a ese hombre que comenzó escondido en un lagar. Capítulo 6 de Jueces, versículo 25 al 27 dice así: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Aquí vemos cómo después que Gedeón recibe la confirmación de que Dios lo había llamado, lo manda a hacer la primera misión, que consistía en derribar el altar a Baal que su mismo padre tenía. Escúchame bien, el mismo padre de Gedeón, en el seno familiar de Gedeón, había un altar a Baal y una imagen de Acera a su lado. Acera era una de las diosas que los cananeos tenían, era una diosa fenicia y generalmente era tallada en árboles que estaban plantados, la tallaban en esa misma madera. Y la misión que Dios le da a Gedeón era tomar uno de los toros que tenía 7 años de su padre y derribar el altar a Baal que su padre tenía. Y no solo eso, sino que destrozar la imagen de acera que tenía al lado del altar a Baal, su mismo padre. Y con la madera de la imagen de acera, pues era tallada sobre un árbol, y la misión era subir a un peñasco que era una gran roca estilo montañosa, y ahí construir un altar a Jehová y sacrificar el toro de su padre, el toro de 7 años, uno de los mejores toros de su padre, para sacrificarlo a Jehová. ¿Y con qué madera lo iba a hacer? Con la misma madera con que estaba construida la imagen de la diosa Acera. Y Gedeón, dice la palabra de Dios, que hizo esa tarea de noche, pues él aún temía, conociendo que Dios lo había llamado, aún tenía temor, aún luchaba con su debilidad. Que Dios nos llame no significa que nosotros perdamos el temor a todo. Gedeón continuaba con sus temores y él lo hizo de noche, sí, acompañado de 10 hombres, sí, pero se animó a cumplir esa misión que realizó con éxito. En el proceso en que Gedeón estaba pasando para convertirse en ese hombre de Dios con un potencial totalmente desarrollado en sus manos, era necesario comenzar a cumplir misiones de parte del Señor. La primera misión que Dios le encomendó fue esa. ¿Era una gran misión? No, en absoluto. Él tenía que derrumbar el altar a Baal y también
destrozar la imagen de acera y levantar un altar a Jehová, cosa que hacía 7 años que no se hacía en Israel. Pero lo hizo acompañado de 10 hombres en la noche por el temor que él tenía, aún sabiendo que Dios lo había llamado. Y ahí vemos cómo Gedeón cumple su primera tarea, su primera misión. Si quieres desarrollar, hermano, todo tu potencial en las manos de Dios, debes también no solo saber que Dios te está llamando a una tarea, sino que también debes animarte a realizar pequeñas tareas que Dios te encomienda. Así como Gedeón realizó la primera tarea, no era tan difícil, no era tan imposible, aún estaba en el seno de su familia, lo hizo de noche, lo hizo junto a 10 hombres y no fue algo que él hizo solo, lo hizo junto a 10 hombres, pero él realizó su misión con éxito. Y así Dios, cuando desarrolla nuestro potencial, debemos pasar por ese proceso, comenzar a realizar tareas dentro de la iglesia o tareas en algún lugar, porque es en ese momento que Dios prueba nuestra fidelidad y a la vez nosotros vamos tomando confianza. Así como Gedeón salió del lagar y era una persona totalmente dubitativa, temerosa, cuando él realiza esa primera tarea, toma una confianza que antes no tenía. Y así Dios nos va alargando de a poco, nos va delegando tareas de a poco, no solo para probar nuestra fidelidad, nuestra obediencia, sino también para que nosotros vayamos tomando confianza de a poco. Nadie comienza a desarrollarse en un ministerio si no comienza paso a paso, si no se anima a realizar las tareas que Dios le está delegando. Tal vez Dios te está delegando pequeñas tareas. Y hay personas que dicen, no, Dios me ha llamado a grandes cosas. Escuché algunos años atrás cómo había una persona que le decía a los demás hermanos de la iglesia que todos iban a ser misioneros y que todos iban a ser predicadores en diferentes partes del mundo. Y cuando el pastor les decía, hagan esta tarea en la iglesia, los necesito para que realicen cierta tarea en la iglesia, ellos se negaban, diciendo que ellos iban a ser misioneros en otras naciones, en otras partes del mundo, y no se animaban a hacer primeramente esa tarea pequeña que Dios les estaba mandando, porque ellos estaban para otra cosa. Ese es un riesgo que podemos pasar. Hay personas que a la inversa de Gedeón ya vuelan muy altos, ya son pastores, ya se creen personas que van a predicar, pero si uno les dice agarrar una escoba y barrer la iglesia, no lo hacen. ¿Por qué? Porque ya tienen la autoestima muy elevada. Y eso tampoco es de Dios. Cuando el diablo no te puede empujar para atrás, te empuja para adelante. El caso de Gedeón era un caso de una autoestima baja, pero hay personas que tienen autoestima muy elevada. Y ojo con eso. Hay que comenzar paso a paso, no saltarse los pasos. Yo no puedo ser fiel en lo mucho si en lo poco todavía no fui fiel. Si Dios me llamó a una tarea, yo debo sujetarme a mi pastor y comenzar humildemente a realizar las tareas que Dios me encomienda o lo que la iglesia está necesitando. Pero no comenzar ya a mirar el final cuando yo tengo que ir quemando etapas, paso a paso. Y así fue que hizo Gedeón. Gedeón quemó esa etapa, conoció primero que Dios lo estaba llamando y luego comenzó a realizar tareas que Dios le encomendaba. Y así lo hizo con éxito. ¿Usted sabía cómo aprenden a volar las águilas? La altura promedio donde las águilas construyen sus nidos es aproximadamente entre 800 y 900 metros de altitud. Y cuando ellas quieren que sus aguiluchas salgan de sus nidos y comiencen a volar, hacen lo siguiente: la mamá águila comienza a agitar sus alas sobre el nido, haciendo que el aguilucho se sienta incómodo en su nido. Con la fuerza de sus potentes alas, comienza a destruir totalmente el nido de tal manera que el aguilucho ya no se siente seguro en él.
Después viene la elección de su vida. La joven águila monta en la espalda de su madre y se lanza al aire. Y el águila madre se lanza al aire y comienza a volar hasta alcanzar grandes alturas mientras el aguilucho viaja sobre su madre. El vuelo es fascinante para el aprendiz, hasta que en determinada altura la mamá águila desaparece de debajo del aguilucho, dejándolo a su suerte en caída libre. Cayendo con ímpetu, el practicante de vuelo comienza a agitar las alas, las cuales son débiles todavía y no puede cargar su propio peso. Cuando todo parece ser una tragedia segura, solo momentos antes de llegar al suelo, de la nada aparece la mamá águila para volverlo a cargar sobre sus alas y llevarlo a las alturas nuevamente. Ya arriba, el proceso se repite una y otra vez. En la mayoría de los casos, el aguilucho progresa en sus lecciones forzadas de vuelo y va tomando confianza poco a poco. Pero hay algunos aguiluchos que no logran aprender. El último salto es de vida o de muerte, porque el águila madre le da oportunidades una y otra vez a su aguilucho para aprender a volar. Repite el mismo proceso una y otra vez, lleva a las alturas, los lanza. Cuando ve que el águila no vuela, casi tocando el suelo, el águila lo toma y así lo lleva arriba y nuevamente el mismo proceso. Pero llega un momento que el águila madre tiene que tomar una decisión porque su aguilucho tiene que aprender sí o sí, no solo a salir de la comodidad de su nido, sino a volar y también a aprender a cazar y a sobrevivir por sí mismo. Por eso hay un último salto de vida o muerte. Llega un momento en que la madre ya no rescatará al aguilucho. En el último salto, normalmente, la madre ve a la pequeña águila tomar el vuelo exitosamente. Tarea cumplida. El aguilucho aprendió a volar después de varios intentos que la madre hizo con él. Pero en algunos pocos casos, tristemente, la todavía tierna ave cae para estrellarse en el suelo y así terminar su existencia. El que aprendió a volar se ha convertido de un aguilucho a un águila capaz de cruzar los cielos. Y esto es una preciosa lección de vida donde podemos tomarla como ilustración o enseñanza para nosotros. Dios, así como la madre águila lo tiene que sacar del nido, le tiene que destrozar el nido a su aguilucho y así lanzarlo para que aprenda a volar sí o sí, de otra manera morirá. Así Dios, en su proceso de desarrollo de nuestro potencial, nos va delegando oportunidades de servicio, oportunidades para que aprendamos a volar, porque estamos muy cómodos en nuestro nido, en el nido de nuestro lagar. Y Dios quiere incomodarte en ese nido para que salgas de tu comodidad, para que salgas de tu zona de confort y te lances a volar, comenzando a hacer cosas que antes no hacías y de esa manera aprender a volar y no seguir como un aguilucho en su nido. Sí, sintiéndose muy seguro, pero sin dar ese salto que le enseñará a volar y así subsistir, porque de esa manera él podrá conseguir su propio alimento sin depender del águila madre. Así es como trabaja Dios con cada uno de nosotros. Nos delega tareas, responsabilidades dentro de la casa del Señor, así sean pequeñas, pero nos da una y otra oportunidad para que nosotros hagamos cosas para Él. Porque Él quiere que aprendamos a volar, porque Él quiere que salgamos de nuestra zona de confort. Él desea que tú salgas de tu lagar y te está moviendo el nido, destrozando el nido de esta manera y a través de este mensaje te lo está diciendo: quiero que salgas de tu lagar, te voy a mover el nido hasta que aprendas a volar. Si no aprendes a volar, morirás inactivo, sin hacer nada para el Señor. Pero es tiempo que comiences a desarrollar
todo tu potencial delante del Señor. En esa visión que Dios ya te ha visto desde el vientre de tu madre, mas tú todavía no la has visto. Y me pregunto en este momento lo que estarán pensando algunas personas de hace años en la iglesia, en sus casas mirando este mensaje. Ay, yo que hace años que estoy y todavía no sé ni cuál es el don que tengo. Ay, yo que todavía no me animo a volar como las águilas. ¿Qué de mí? Y el diablo está ahí hablándote al oído para decirte, nunca volarás. Pero yo te vengo a decir ahora, tienes que aprender a volar. Tienes que salir del nido. Tienes que comenzar a hacer tareas dentro de la obra del Señor, así sean pequeñas, pero es la manera en que tú vas a ir tomando confianza, como los aguiluchos, y vas a comenzar a volar, y vas a comenzar a tomar confianza, y Dios va a probar tu obediencia, y Dios va a probar tu fidelidad, y dentro del proceso para desarrollar todo tu potencial en las manos de Dios, ese paso es muy necesario. El hecho que Gedeón se haya animado a derrumbar el altar a Baal y destrozar la diosa Acera construida en madera y levantar un altar a Jehová y ofrendar el toro de su padre de 7 años en la cima de un peñasco, desató un gran alboroto en toda la ciudad. Y dice la palabra de Dios, esto provocó dentro de la ciudad un gran alboroto, e indagando se enteraron que había sido Gedeón, y los de su misma ciudad lo querían matar. Y le pidieron a su padre que lo sacara fuera y que le diera muerte, cosa que su padre no aceptó, sino que dijo que si Baal era Dios, se defendiera solo. Cuando los de su misma ciudad querían que su papá sacara fuera a Gedeón para así matarlo, él lo defendió a su hijo. Y dijo, si Baal verdaderamente es Dios, que se defienda solo. ¿Quiénes somos nosotros para defender? Si Él es Dios, que se defienda solo. Y eso fue también prueba de valentía del padre de Gedeón. No sé hasta dónde es tan Dios aquel que yo adoraba hasta entonces. Si es Dios, que se defienda solo. Y así le contestó y aplacó la ira de los de la ciudad. Pero ¿qué aconteció? Lo que hizo Gedeón, cumpliendo con la misión que Dios le había encomendado, no solo alborotó su propia ciudad, a sus propios compatriotas, sino que hizo que se levantara el enemigo. El versículo 33 dice así, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Aquí vemos que los enemigos de Israel, aquellos que habían sido sus opresores durante 7 años, los madianitas, se juntaron con los amalecitas, otra tribu enemiga. Y no solo eso, sino con otra tribu que estaba ubicada en el oriente. Entonces vemos que el enemigo se levantó cuando Gedeón decidió poner manos en el arado, poner manos a la obra, comenzar a cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En el proceso para desarrollar todo su potencial, Gedeón no solo tuvo que enfrentarse a sí mismo, a sus temores, a sus frustraciones, a su incredulidad, sino que también tuvo que enfrentar a sus compatriotas que defendían a Baal y que lo querían matar. Y por último, al enemigo, que con una fuerza arrolladora venía a matar. Y juntando 3 tribus, 3 ejércitos, como era Madián, los amalecitas y los reyes del oriente, vinieron para destrozar totalmente a no solo Gedeón, sino a toda la casa de Israel. Hermano, hermana, que me estás escuchando, tú nunca pienses que el demonio te dejará avanzar en tu proceso, en el desarrollo de tu potencial. Él querrá destruirte lo antes posible. Así como Madián se juntó con 2 tribus más para arrollar totalmente a Israel, porque quería acabar con la revuelta o la rebelión que Gedeón estaba haciendo en el nombre del Señor, así el enemigo querrá detenerte cuando comienzas a hacer cosas. Mientras no sales de tu lagar, yo quiero decirte que el enemigo te dejará absolutamente quieto o quieta. Pero
Cuando tú te decides a hacer algo para Dios, cuando tú te decides a derribar altares enemigos para construir altares para Dios, el demonio se levantará en tu contra y querrá mitigar tus esfuerzos. Cosa de que tú digas, no, yo me acobardo, yo ya no quiero ahora seguir trabajando porque ahora comenzaron las luchas, antes estaba más cómodo, antes estaba más cómoda, no estaba pasando por esta situación, pero comienzo a servir a Dios y no solo tengo críticas de los de mi nación, sino que el enemigo se levantó con fuerzas contra mí y el enemigo de una manera que tú no te percates, él te va a comenzar a oprimir, pero es parte del proceso. Si no, no podemos desarrollar nuestro potencial. El enemigo se levantará, hermano, hermana. El enemigo querrá destruirte. El demonio está para eso. Él no te quiere ver desarrollarte. Él te quiere ver aún en el lagar. Cuando tú comienzas a trabajar para Dios, cuando tú comienzas a salir de tu lagar, cuando tú empiezas a trabajar para el Señor, cuando tú decides cumplir con las tareas que Dios te demanda, el enemigo no te va a dejar quieto, te va a querer hacer temer. Tú ya no serás un ilustre desconocido para Satanás. Tú comenzarás a ser visto de otra manera. Y así aconteció con Gedeón. El versículo 32 de Jueces, capítulo 6, dice que aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y es así, tú comienzas a derribar altares del enemigo y el enemigo se levantará contra ti. Es parte del proceso, pero debemos aceptarlo si es que queremos desarrollar todo nuestro potencial en las manos de Dios. Gedeón no se esperaba esto. Gedeón pensaba que al derribar el altar de su padre y al cumplir con la misión que Dios le había encomendado, ya con eso él podía quedarse tranquilo y no se cruzaba por su mente que esa noticia iba a llegar al ejército madianita y que iban a venir contra él y contra toda Israel a subyugarlos, a aniquilarlos, a matarlos, a destruirlos totalmente. Gedeón nunca pensó las dimensiones que esto iba a tomar. Creo que si Gedeón lo hubiera sabido desde el principio, no se hubiera movido de su lagar, pero ya estaba metido en el proceso. Y leí una historia que también nos sirve como ilustración para nuestra vida. Hay ocasiones en que Dios nos mete en situaciones donde ya no hay lugar para el retroceso, porque el retroceder significaría la muerte para nosotros. Él no podía evitar pelear contra el enemigo. Si dio ese primer paso, tenía que seguir hacia adelante. En el siglo III a.C. se cuenta que Alejandro Magno, ese líder griego que conquistó gran parte del mundo conocido de aquella época, al llegar a la costa de Fenicia, observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. Alejandro Magno desembarcó e hizo lo siguiente: mandó quemar todas sus naves. Mientras su flota ardía, Alejandro reunió a sus hombres y les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta, y es por el mar. Y culmina diciéndoles: caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Y con esa motivación es que el ejército de Alejandro Magno venció en la batalla y justamente volvieron a salvo en los barcos de los enemigos. Y esa experiencia que tuvo Alejandro Magno fue casi la misma experiencia que tuvo Gedeón. Él estaba ya metido en un aprieto, no podía
retroceder. Él tenía que enfrentar a 3 ejércitos enemigos que venían amenazantes contra ellos. Y él, de ser un hombre que había pasado por un proceso de ánimo que el ángel le había dado, se había animado a cumplir con su primera misión, ahora se encontraba frente a un ejército muy superior al de él y ya no podía retroceder. Es cuando uno tiene que agachar la cabeza y seguir para adelante, venga lo que se venga. Y si tú quieres desarrollar todo tu potencial, hay momentos que vas a entrar en zonas de peligros, en terrenos enemigos, en terrenos escabrosos, donde ya no estarás en la comodidad de tu lagar, sino que saldrás afuera a enfrentarte y a verte las caras con el mismo demonio. Pero es así que debemos de crecer. Yo les podría contar varias experiencias que tuve luchando con Satanás, y aún seguimos como cristianos luchando y batallando. Todos los días tenemos una batalla que no es contra carne y sangre, sino contra ejércitos, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nosotros como cristianos, y más aquellos que metemos la mano en el arado, aquellos que nos animamos a hacer cosas para Dios, enfrentamos al enemigo cara a cara todos los días, y a veces la lucha se pone más fuerte. Parece que es insoportable, pero aún así hay que seguir adelante, hay que batallar, hay que guerrear. No te quedes ahí, no te quedes en tu lagar, sal afuera, y aunque temas, aunque dudes, aunque tengas que enfrentarte al demonio, enfréntalo, porque es la única manera de llegar al otro lado, es la única manera de poder desarrollar todo tu potencial en las manos de Dios. Pero tienes que verte cara a cara con los ejércitos del enemigo. Ese es otro proceso muy importante en el camino para desarrollar todo nuestro potencial en las manos de Dios. Con esto culminamos la parte 2 del sermón: desarrolla todo tu potencial en las manos de Dios. Y nos queda una última parte que el domingo que viene la estaremos tratando. Que Dios te bendiga ricamente.